Buenos días. Hoy vamos a iniciar nuestra escuela dominical. Hoy que es 7 de abril del año 2024. Y el título de la misma la va a hacer precisamente lo que nos dice el post. Deje prenderlo ya. Lo que nos dice el título, que es precisamente la misión de Jesús compartida. Esta es la número 6 de nuestra escuela dominical. Córtale tantito. Muy bien. En la versión española de nuestro material vamos a ver lo que nos dice el autor. Esta es una clase básicamente de evangelismo y de justificación teológica. Entonces sí le suplico tener mucha atención. El título, la idea central es: la verdad acerca de Jesús es demasiado grande para no llevarla a otros. Aplicación para la vida. Como miembros de la sociedad, cada día tenemos innumerables oportunidades para compartir todo tipo de cosas, desde una comida con un amigo hasta nuestras fotos favoritas en las redes sociales. Compartir es una forma natural de expresar lo que nos importa, de relacionarnos con los demás y de enriquecer nuestras vidas y las de aquellos que nos rodean. Por lo general nos sentimos motivados a contar aquellas cosas más valiosas en nuestras vidas, aquellos que consideramos que otros necesitan oír, experimentar o probar. En esta sesión profundizaremos en la idea de propagar la misión de Jesús. Exploraremos cómo los seguidores de Jesús, después de presenciar su vida, muerte y su resurrección, se sintieron tan radicalmente transformados, rescatados y empoderados que no pudieron más que propagar su mensaje de amor y salvación a un mundo que ignoraba ese vital mensaje. Prepárate para ser desafiado, inspirado y capacitado para vivir y compartir la misión de Jesús en tu vida cotidiana y así participar en la obra transformadora de Dios en el mundo. Muy bien. Ahora, como siempre lo hacemos, la versión inglesa nos dice lo siguiente. De hecho, esta es la portada del material que se utiliza. La Biblia se encuentra con la vida. Compartir tiene una connotación diferente a la que tenía hace 20 años. En aquella época, compartir algo generalmente requeriría proximidad física con otras personas. Podrías compartir un sándwich, compartir alguna noticia, compartir asiento. Pero ahora compartir se hace de diferentes maneras. Si estamos disfrutando de una comida, la compartimos. Si tomamos una buena foto, la compartimos. Si pensamos en algo ingenioso o sarcástico, lo compartimos. Logramos esto no sobre una base de proximidad física uno a uno, sino a través de las redes sociales, como la que estamos. De hecho, se podría argumentar que dada la proliferación del compartir, ahora somos mejores compartidores que en cualquier otro momento de la historia. Es interesante que, a la luz de nuestro ubicuo compartir, ya no aprovechemos la oportunidad para compartir sobre Jesús. Pero eso es exactamente lo que se requiere de nosotros, como sus seguidores. Si nos ordena y equipa para contarles a otros sobre la verdad, el ministerio y la misión de Jesús, hacemos esto porque esta noticia es simplemente demasiado grande y buena para guardarla para nosotros mismos. En alguna ocasión hay un programa que se llama Black Window o Ventana Negra. Es una especie como de serie futurista de inglesa, y aparecía en uno de sus capítulos
en donde un mundo en el que vamos a vivir de likes. Se va a tener crédito en base al número de likes, se va a vivir en base al número de likes, y si no se tienen likes en las redes sociales, entonces esa persona es prácticamente inexistente. Y así es lamentablemente lo que está sucediendo. Estamos despersonalizándonos y estamos convirtiéndonos simplemente en un like. Muy bien. En el post, como vemos, se trata de compartir la palabra. Pero no solamente la palabra. Si pueden compartir alimentos, ayuda, háganlo. Nuestro texto bíblico va a ser Lucas 24, del 44 al 45. Cuando todavía estaba, habla Jesús, cuando todavía yo estaba con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. En el post dice algo bien claro: profecías cumplidas en Jesús. Ya las vimos inclusive en la clase pasada. Por si desean ver, ahí podrían tomarse algunos ejemplos. Vamos a ver contexto. Primero, ¿qué es la iluminación? Según el Diccionario Enciclopédico Bíblico Ilustrado de Alfonso Ropero Versosa, editorial CLIE, viene del griego fotismos, iluminación, resplandor. Para el apóstol Pablo usa la iluminación de un modo metafórico para referirse al resplandor del Evangelio que ilumina el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Segunda de Corintios 4, del 4 al 6. En los evangelios, luz se aplica varias veces a Jesucristo mismo, no solo como revelador de la verdad, sino como dispensador de la vida, sintetizada en la imagen de luz del mundo en su encarnación. Es la luz que da vista a los ciegos y alumbra los ojos de la mente y del alma. Juan 1:14. La misión de los discípulos es iluminar al mundo por medio del Evangelio. Juan 8, 12 y 12:46. Muy bien. Vamos a ver el versículo 44. En el libro de Lucas de José Pérez Millós, editorial CLIE, nos dice del versículo 44 al 49, los titula La Gran Comisión. En el versículo 44 sigue lo que hizo con los discípulos que iban a Emaús, recordándoles todas las palabras que les habían dicho, tomadas en la ley, profetas y salmos. Y al ser un mensaje de Dios, debían de ser cumplidas. En ese momento no lo recordaban por los acontecimientos, por eso Él les habló. En el versículo 45 de este mismo autor, les retiró el velo que les impedía comprender el alcance de la Escritura. Esto es una acción capacitadora propia del Espíritu Santo. Efesios 1:18. Es una operación de iluminación espiritual. Esto hace que el corazón adquiera mayor luminosidad. Es esa lámpara del cuerpo, y si está iluminada, estará lleno de luz. En Mateo 6:22. Esto también orienta nuestra vida, porque es como ve la existencia. Él predicó la manera correcta de ver las cosas, Juan 3:19. Entonces, lo que hizo aquí Jesucristo es iluminar a los discípulos. Y al iluminarlos les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras. Y esto se hace solo por medio del Espíritu Santo. Si usted no tiene el Espíritu Santo, podrá ser el mejor exégeta que pueda imaginarse, pero de nada le va a servir, porque su palabra va a ser infructífera. Desglose. Jesús le recalcó a los discípulos que su muerte y resurrección no les debía de sorprender. Les recordó lo que había profetizado, confirmó su íntimo destino con las Escrituras y resaltó la coherencia de su carácter y persona.
Durante su ministerio basó sus enseñanzas en revelaciones bíblicas, ley, profetas y salmos. Él vino a cumplir la ley y todas las promesas bíblicas encuentran su cumplimiento en él. El cristiano debe propagar las buenas nuevas de salvación basándose en la revelación bíblica, como él lo hizo. Jesucristo no estuvo con puntadas. Jesucristo no era una persona autarca, sino apegado a los textos bíblicos. Cuando ustedes vean que alguien hace simple y llanamente su voluntad, sin tomar en cuenta lo que dice la palabra, pues no es de Dios y es un falso profeta. No lo sigan. Solo se comprende a Jesús y su obra si se entienden las Escrituras. Y eso requiere ayuda divina. Jesús les abrió, los iluminó en su entendimiento para que comprendieran las verdades de Dios. El Espíritu nos guía y enseña a medida que estudiamos su palabra. Sin esa iluminación no podemos captar su significado. ¿Y esto cómo se hace? A través del Espíritu Santo. Perdón, todavía falta. Sí, esto ya lo vimos. Vamos a ver ahora las preguntas, las primeras dos preguntas. Muy bien. ¿Por qué no es primera, que ya saben que es en español, por qué no es difícil, por qué nos es difícil contar la verdad acerca de Jesús? Porque no son discípulos. Cuando ustedes en su momento solo son cristianos de membresía y no realmente viven el Evangelio ni en Cristo, pues no van a poder hablar de Él. ¿Por qué? Pues porque no tienen su espíritu. En una palabra, no son cristianos. Pero llevo 20 años en la iglesia y eso no le da el carácter de cristiano a una persona. ¿Cuándo has podido dar algunas noticias verdaderamente buenas? Pues en su momento, cuando Dios me lo ha permitido, y gracias a Dios, pues han sido varias veces, varios éxitos, y eso es agradable a Dios. Y si esas noticias son simplemente profanas, pues las noticias del Evangelio son mucho mejores y hay que darlas. ¿Cómo podemos mejorar nuestra comprensión de las Escrituras? Con el Espíritu Santo. Si no oímos al Espíritu Santo, no podemos entender las Escrituras. Quítense esa idea. Las Escrituras no son un ejercicio de carácter hermenéutico simplemente. Las Escrituras son antes que nada un encuentro con Dios a través del Espíritu. Si no tenemos al Espíritu, pues no se puede comprender a las Escrituras. ¿Cuáles son las recompensas de tener nuestra mente abierta a lo espiritual? A las Escrituras. A las Escrituras. Ahí se fue una D. A las Escrituras. ¿Cuáles son las recompensas? Pues simplemente que estamos nosotros capacitados para poder dar el mensaje de salvación a otros como lo ordenó Jesucristo. Muy bien. Vamos ahora a continuar. Lucas 24, del 46 a 47. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. 46. 47. Y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. En el post vemos que dice Jesús está vivo y por lo tanto debemos de cumplir su encargo, su misión. Contexto: la Gran Comisión. En el libro Cumplir la Gran Comisión de Laurent Valganer, editorial Spiritual Father Publication, se funda en Mateo 28 del 18 al 20. Es para todos los cristianos, no fue solo para los apóstoles. Es un mandato y nunca como hoy hay medios de comunicación para cumplirla. Para la autora, la única razón de que Jesucristo no regrese es su paciencia para que el Evangelio sea perjudicado a todos los seres humanos, ofreciéndoles la salvación. En una palabra, Gran Comisión entraña predicar a Cristo, llevar su mensaje a donde podamos, como podamos y a donde podamos.
Y eso es lo fundamental para verdaderamente cumplir este mandato de Cristo. Versículo 46. Abierto su entendimiento, pudieron entender que lo que estaba anunciado en la palabra, los padecimientos que el Mesías tenía que sufrir y su resurrección al tercer día, mencionado en el Antiguo Testamento, era también el cumplimiento del plan divino de redención que los profetas habían comunicado en su nombre. No era algo novedoso, sino el cumplimiento fiel de la determinación divina de salvación, de remisión, etc. Muy bien. El versículo 27. Les encomienda versículo 27, les encomienda la evangelización del mundo en su nombre, bajo su autoridad, porque toda autoridad le fue dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Su mensaje tiene entonces autoridad suprema, universal y cósmica. Pablo dijo que Dios lo exaltó a lo máximo, Filipenses 2:9. Este Salvador resucitado fue hecho más sublime que los cielos, Hechos 7:26. Incluso subiendo por encima de los cielos, Efesios 4:10, recordemos que fue exaltado. Desglose. Jesús les explicó el plan de salvación a la luz de las Escrituras. Él tenía que morir y resucitar al tercer día. Se satisfizo así la justicia de Dios y le dio la justicia de Dios a aquellos que confían en Él. Ya habíamos dicho que esto es exclusivismo. Él venció a la muerte y promesa de vida eterna. Dios tiene control sobre todas las cosas y eso lo creemos los creyentes. Amén. Después de cumplir su obra, les encargaba la responsabilidad de cumplir con su legado. Por eso hay que predicar el Evangelio, buenas nuevas a todas las naciones, para que se arrepientan y reciban el perdón por medio de la gracia de Dios. Jerusalén fue el punto de partida. Desglose. Al conocer en Jerusalén parte de ese plan de salvación, permitió resaltar a Jesús como el glorioso cumplimiento de las promesas de Dios, antes de expandir el mensaje a aquellos que desconocen completamente al único Dios verdadero. ¿Cuántos millones de judíos hay en la actualidad? Solo 17 a 18 millones. ¿Cuántos cristianos? Se supone que más de 2.000 millones. Verdaderos no sabemos exactamente el número. Pero aquí se ve cómo se expandió el mensaje a partir de esos 12 simples hombres. Todo esto por la acción del Espíritu Santo. Vamos a ver ahora la siguiente pregunta. ¿Cómo responderías a un llamado de arrepentimiento a tus pecados? La conversión fue precisamente que aceptamos esa responsabilidad de ese pecado, nos arrepentimos y entramos a una vida nueva. Ahora, si no ha habido arrepentimiento, pues no hay cristianismo, ni mucho menos van a ser perdonados nuestros pecados. ¿Cómo resumirías el mensaje del Evangelio? Son buenas nuevas de remisión, de arrepentimiento y sobre todo de que a través de eso pueden ser limpiados nuestros pecados y tener vida eterna. Si de verdad somos cristianos. Si no, no va a pasar nada. ...48... Ustedes son testigos de estas cosas. 49. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Hay un mito que creen que el Espíritu Santo es una palomita. No, es falso. No se crea. No, el Espíritu Santo no sabemos ni siquiera cómo sea. Entonces no se contaminen con esa publicidad. Testigos 3. En el diccionario enciclopédico bíblico ilustrado ya citado es del hebreo ed, que es testigo, y viene del campo legal o profano, Deuteronomio 14:16, Proverbios 24:28. Del griego martis, mártir,
Es aquel que puede informar sobre unos hechos en los que ha participado, sobre personas o hechos que ha conocido, y es capaz de dar cuenta de lo que se sabe. Verbalmente, por cuanto lo ha visto y oído, le consta. El testimonio se basa en una experiencia ocular o auricular. En un proceso judicial, esta figura es un hecho moral en donde declara a favor o en contra de alguien, comprometiendo su palabra. Por eso es capaz de defender su testimonio hasta con su vida, llegando al sacrificio. Y cuando esto sucede, se convierte en mártir. Es un sentido más sublime. Un profeta es un testigo de Dios que es enviado con un mensaje divino. En el Nuevo Testamento son los apóstoles que vivieron con Cristo, Lucas 24:48. Entonces los apóstoles también fueron testigos. Jesús dijo que sus testigos encontrarán persecución, cárcel o incluso la muerte. Mateo 5 del 10 al 12, Marcos 10:30, Lucas 6:21 al 23. Jesús es el testigo y verdadero por excelencia. Apocalipsis 13:8. Esteban, cuyo testimonio lo llevó a su muerte, da pauta para todo lo que la iglesia sufriría en esos primeros días. Hechos 22:20. Por eso se llama de que no es simplemente dar testimonio de ciertos hechos, sino incluso de confirmarlos con la propia vida hasta la muerte. Apocalipsis 2:13. Entonces, de acuerdo inclusive a la semántica griega, un testigo va a ser un mártir porque es capaz de sostener su testimonio a costa incluso de su propia vida. 4. Espíritu Santo. En el libro Teología Sistemática de Milrad J. Erickson, editorial CLIE, nos dice que en la Biblia no hay desarrollado una descripción sistemática de la tercera persona de la Trinidad, pero es importante porque pone en contacto al creyente con Dios. Es el punto en que la Trinidad se hace personal para el creyente, porque eso activa en nuestras vidas lo siguiente. Entonces vamos a hablar un poco del Espíritu Santo. Primero, vive en nosotros, es la persona que la Trinidad que obra en nosotros en la actualidad. 2. De hecho, en la actualidad es la persona triana que está actuando desde el Pentecostés. 3. En la cultura actual se da más importancia a lo experimental y solo a través del Espíritu Santo podemos sentir la presencia de Dios dentro de nosotros. Es difícil de conceptualizar porque es intangible y difícil de visualizar. No es una palomita, quítense esa idea. Incluso en inglés se le denomina Holy Ghost, que significa fantasma santo, para que vean cómo lo conciben. Y el Espíritu realiza su misión por encargo del Padre y del Hijo. Esto nos da las siguientes implicaciones de la doctrina del Espíritu Santo. Primera implicación: es una persona, se puede tener una relación personal con Él, alguien a quien podemos y debemos orar. 2. Es divino, se le debe el mismo honor que al Padre o al Hijo. 3. Es uno con el Padre y el Hijo. 4. En el Espíritu Santo Dios se hace cercano y entra en todo creyente verdadero de corazón. Si no es usted creyente de corazón, pues jamás va a tener contacto con el Espíritu. Quítese esa idea. Versículo 48. Encomienda una obra de testimonio personal. No es una declaración religiosa, sino de hacerlo visible en las vidas de quienes lo predican. No debían iniciar su obra inmediatamente, sino hasta que hayan recibido el Espíritu Santo. Cuando hay un cristiano real, se percibe que es un cristiano real. Irradia ese poder del Espíritu. Y solo este poder es el que permite vivir una vida más santa. Ahora, aquí también nos dice de que solamente va a poder iniciarse hasta que se tenga al Espíritu Santo. Solo podrán así ser los testigos de Cristo como antes lo fue Israel. Ahora son los cristianos.
la manifestación visible del poder de Cristo, no solo con milagros, sino con el testimonio de su vida, transformadas con el poder de Dios, dirigidas por el Espíritu. Hechos 2:4. No podemos solamente decir que ya vivimos de nuevo, sino que esa demostración y esa esencia va a ser solamente visible por parte del Espíritu Santo. Versículo 49. Es la promesa del envío del Espíritu Santo. Cuando ascendió a los cielos sería enviado por el Padre, y para que Él estuviera con ellos como vicario. Vicario significa que tiene el poder o autoridad de otra persona o la sustituye de Cristo. Por eso debían estar en Jerusalén antes de iniciar su obra evangelizadora. En el Antiguo Testamento, y Jesús lo habían prometido, Juan 14, 16, 16, 17. Sin el Espíritu Santo no se puede cumplir esa misión. Entonces, no podemos evangelizar si no tenemos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es lo que nos instruye de lo que podemos decir, y además tiene el poder de que los corazones a los cuales les predicamos entre y se pueda ser visible. Desglose: Jesús les dio la tarea de ser sus testigos de su vida y enseñanzas, en especial de su muerte y resurrección. Testigo no es una disciplina pasiva, sino una misión, la de presenciar y proclamar y defender la veracidad de los eventos que experimentaron con Jesús. Pero no podrían llevar a cabo esto con sus propias fuerzas, no estarían solos. El Padre había prometido enviar al Espíritu Santo, que vendría para guiarlos, prepararlos y fortalecerlos en su misión, como lo había profetizado en el Antiguo Testamento. Y con esa investidura serían efectivos en su misión. Debían esperar a recibir al Espíritu en Jerusalén. La población judía era fértil para difundir su mensaje. El Espíritu les daría el poder necesario para llevar a cabo su misión exitosamente. Casi llevamos 2000 años y la misión se sigue cumpliendo. Vamos a ver ahora las preguntas últimas. La parte de español. ¿De qué depende tu efectividad como testigo de Jesús? De tener el Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu Santo, no somos testigos de Jesús. ¿De qué maneras has sido equipado para compartir el Evangelio? Con una nueva vida que a la vez es un testimonio vivo de lo que Cristo hace. 5. ¿Cómo se reveló aquí la Trinidad y sus roles redentores? El Padre y el Hijo mandaron al Espíritu Santo para que capacite y a través de él se pueda realizar la obra de salvación. Y en la versión inglesa, ¿cómo resumirías la vida, el ministerio y la misión de Jesús? Jesús vino aquí al mundo por orden de Dios. Los enseñó, los capacitó, murió y resucitó, y fue exaltado. Y al ser exaltado, envió al Espíritu Santo para que complementara y solidificara la semilla que había plantado. Muy bien, vamos a ver ahora nuestros versículos. Van a ser 2. Todos. Juan 14, 16 y 17. 16. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Y el Espíritu de verdad, 17 ya, y el Espíritu de verdad, perdón. Y el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Juan 14, 16 y 17. Vamos a hacer por último una pequeña oración. Amantísimo Padre, tú nos has enseñado que
debemos de ser testigos tuyos. Pero el testigo máximo es cuando podemos inclusive poner nuestra vida como premio, como prenda para sostener el testimonio que debemos dar de ti. Todo esto gracias a que has enviado a tu Espíritu Santo. Y Él se puede manifestar en nosotros siempre y cuando estemos en armonía con los mandamientos de Dios. Te pedimos, Señor, que hagas que el Espíritu Santo cada vez sea más intenso en nosotros. Cada vez podamos en su momento entenderlo de una mejor manera, pero sobre todo que podamos lograr estar siempre con amor apegados a ti y a tu Hijo. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre del Espíritu y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo.